Poseída por el horror, yo temblaba. Tuve también la sensación de que mis propios dedos se desesperaban frenéticos buscando una moneda en los bolsillos del arrugado traje. De pronto, el hombre aquel levantóse con rapidez, como lo haría una persona que se sintiese repentinamente indispuesta y se parara para no asfixiarse. Con el movimiento que hizo, la silla se cayó al suelo, produciendo gran estrépito. Sin darse cuenta de esto, sin reparar en los vecinos que entre atemorizados y estupefactos le cedieron el paso, tambaleándose, se alejó de la sala como enceguecido. En aquel momento me quedé pasmada. Adiviné al punto hacia dónde se encaminaba aquel individuo. Iba hacia la muerte. El que de tal manera se levanta no va al hotel, ni al bar, ni al lado de la mujer, ni a la estación, ni a cualquier otro lugar donde hay un poco de vida, sino que se precipita directamente en el abismo. El más indiferente habría adivinado que el hombre aquel carecía de reservas y no las tenía en casa, ni en el banco, ni en ninguna otra parte, y que, habiéndose encaminado al casino con sus últimos recursos, llevando su vida como postrera puesta a la mesa de juego, ahora se encaminaba a cualquier parte, sin duda, pero indudablemente fuera de la vida. Desde el principio temí y sospeché que se hallaba en juego ahí algo más importante que una mera pérdida o ganancia. Sin embargo, solamente entonces esa certidumbre cruzó por mi mente como un negro rayo, mostrándome cómo la vida desaparecía de repente ante sus ojos y la muerte cubría con su palidez aquel rostro, hasta entonces rebosante de vida. Hasta tal punto me sentía compenetrada con el mínimo de sus gestos que inconscientemente tuve que asirme al borde de la mesa cuando vi que abandonaba su sitio y se alejaba, tambaleándose. El temblor de su cuerpo habíase comunicado al mío, cual antes ocurriera con la palpitación de sus arterias y la tensión de sus nervios. Me sentí como arrebatada, debía seguirle, y extraños a mi voluntad, mis pies se echaron a andar. Obraba inconsistente, solo movida por una fuerza que era superior a mí misma, y tomando por pasillo, me encaminé a la salida. El individuo se hallaba en el guardarropa. El empleado le entregó el abrigo, mas los brazos ya no obedecían al joven y el mismo empleado debió prestarle ayuda, cual si se tratara de un paralítico. Le vi buscar maquinalmente en los bolsillos del chaleco una moneda para la propina, pero los dedos reaparecieron sin haber hallado nada. Entonces fue como si al punto recordara todo. Murmuró unas palabras y tal cual hiciera al apartarse de la mesa de juego, realizó un brusco movimiento hacia adelante para descender la escalinata del casino, tambaleándose como un borracho, seguido unos momentos por la sonrisa entre despreciativa y compasiva del criado. Aquellos gestos me inspiraron tal compasión que me avergoncé de mirarle. Me aparté a un lado, entristecida, de haber presenciado cómo desde el palco de un teatro la desesperación de un infeliz desconocido. Con todo, tomó a ser presa en mí la inexplicable angustia. Prestamente solicité mi abrigo y sin pensar en nada determinado, de un modo completamente mecánico,
impelida por el instinto en pos del desconocido, me hundí en las tinieblas de la noche. Por un momento, la señora C. interrumpió su narración. Se encontraba sentada, inmóvil, frente a mí, y con aquella su calma y serenidad peculiares, sin hacer una pausa, había hablado como únicamente lo hace quien se ha preparado lenta e íntimamente, ordenando con cuidado los acontecimientos. Por primera vez se detuvo, vaciló unos instantes y después, interrumpiendo su relato, se dirigió directamente a mí. He prometido a usted y a mí misma, comenzó con cierta indecisión, contárselo todo, ajustándome a la más absoluta sinceridad. Pero he de exigirle un crédito absoluto a esta sinceridad mía, suplicándole no ver en mi conducta motivos secretos, los cuales, en caso de existir, posiblemente no me avergonzarían. Bien, en este caso sería completamente erróneo suponer. He de recalcar que si corrí tras aquel jugador infortunado, no fue porque me sintiese enamorada, ni poco ni mucho de él. No vi en él más que a un ser humano, y efectivamente, para mí, que era entonces una mujer de 40 años, nunca más la mirada de un hombre tuvo interés después del fallecimiento de mi esposo. Eso para mí había concluido en absoluto. Digo esto porque, de otra manera, todo lo que sigue no lo comprendería usted en toda su horrible verdad. Por otra parte, verdad es que me sería harto difícil explicar con claridad el sentimiento que aquel desdichado. En mí había curiosidad, pero ante todo un miedo terrible, o mejor dicho, temor de algo tremendo que desde los primeros instantes advertí que estaba rondando al joven, invisiblemente. Pero una categoría tal de sentimientos no se puede descomponer ni analizar, en particular porque chocan entre sí con tal confusión, de manera tan violenta, tan furiosa, tan espontánea. No realicé en verdad nada más que ese gesto instintivo de prestar auxilio, exactamente como cuando sostenemos a la criatura que en la calle está por echarse bajo las ruedas de un automóvil. ¿Puede acaso explicarse que determinados individuos que no saben siquiera nadar intentan arrojarse desde lo alto de un puente para salvar a uno que se ahoga? Estos individuos se mueven sencillamente gracias a una fuerza mágica que los impulsa antes de que tengan tiempo de darse cuenta de su insensata temeridad. Pues así, exactamente, sin meditarlo, sin una reflexión consciente, seguí en pos de aquel desgraciado desde la sala de juego hasta el vestíbulo del casino y desde ahí a la terraza. Tengo la seguridad de que ni usted ni nadie que tuviese la mirada alerta de una persona sensible habría logrado resistir aquella angustiosa curiosidad. No es posible suponer un aspecto más siniestro que el presentado por aquel joven que contaba escasamente unos 25 años y que, fatigado como un anciano, tambaleándose cual borracho con el cuerpo destrozado, pesadamente se arrastraba escaleras abajo hacia la terraza exterior del casino. Una vez ahí, se dejó caer en un banco, como si tuviera el cuerpo de plomo. Al observar aquella actitud, de nuevo presentí con espanto que el joven se hallaba al final de la vida. En aquella forma
no suele desplomarse sino un muerto, o un hombre al cual ninguno de los músculos obedece ya la fuerza vital. La cabeza, vuelta hacia un lado, apoyábase en el respaldo del banco y los brazos colgaban inertes. A la mortecina luz de los turbios faroles, un transeúnte lo habría confundido con un cadáver. No puedo explicar cómo se me presentó esta visión, pero es lo cierto, que súbitamente se proyectó ahí enfrente, palpable, evidente, horrible y terriblemente verdadera, así cual un cadáver. Lo vi ante mí en aquel instante, convencida de que cargaba un revólver en el bolsillo y de que a la siguiente mañana le hallarían tendido en aquel banco o en otro cualquiera, inanimado y empapado de sangre. Su manera de desplomarse fue exactamente como la de una piedra arrojada al abismo y que hasta haber llegado al fondo no se detiene. Jamás había visto yo una expresión de abatimiento y desesperación expresada con un gesto tan humano y desgarrador. Ahora, imagínese mi situación. Me hallaba a 10 o 20 pasos del banco sobre el cual aquel hombre yacía inmóvil y destrozado, y sin saber qué decidir. Por un lado, movida por el deseo de prestar auxilio, y por otro, por el afán de huir, producto de la ingénita timidez y de la educación recibida que me vedaba dirigir la palabra a un desconocido en medio de la calle. Los faroles brillaban débilmente bajo el cielo nublado. Solo de vez en cuando y con prisa pasaba bajo el cielo algún transeúnte, pues ya era medianoche. Casi me encontraba sola en el parque con aquel desventurado que quería suicidarse. 5, 10 veces concentré mis fuerzas disponiéndome a acercarme a él, pero siempre me hizo retroceder cierta vergüenza, o quizá el instintivo presentimiento de que siempre los desesperados arrastran consigo a quienes tratan de socorrerlos. En tales dudas y vacilaciones me di cuenta cabal de lo insensata y ridícula que era mi situación, porque yo no podía ni hablar, ni alejarme, ni abandonarlo. No sabía qué hacer. Espero que me creerá usted si declaro que quizá por espacio de una hora, interminable hora, durante la cual millares y millares de pequeñas ondas de mar invisible cortaban el tiempo, estuve paseándome vacilante por la terraza, constantemente obsesionada por el espectáculo de total aniquilamiento de aquel hombre. Decididamente no poseía coraje suficiente para hablar o para obrar. Quizá hubiera pasado toda la noche aguardando aún, o me hubiera decidido finalmente, movida por un prudente egoísmo, a regresar a mi casa. Sí, creo que incluso a punto estuve de abandonar a aquel desdichado en manos de su propia debilidad. Mas una fuerza superior salió al paso de mi indecisión. Comenzó a llover. Durante toda la noche el viento había acumulado sobre el mar gruesos nubarrones primaverales preñados de agua. Por los pulmones, por el corazón, podía uno comprobar que la atmósfera se cargaba por momentos. De pronto cayeron gruesas gotas sonoras, a la que siguió una copiosa lluvia que caía en densas madejas, agitadas por el viento. Inmediatamente me guarnecí bajo la marquesina de un kiosco. Pese a que abrí el paraguas, las impetuosas ráfagas del viento salpicaron la lluvia de mi traje.
En el rostro y en las manos sentí el polvo líquido y frío que levantaban las gotas al chocar contra el suelo. Bajo aquel furioso chaparrón, el infeliz permanecía totalmente inmóvil en su banco. El recuerdo de aquella escena angustiosa me oprime aún hoy la garganta. De todas las canaletas el agua caía a borbotones. De la ciudad llegaba el ruido sordo de los coches. Por la derecha, por la izquierda, los transeúntes envueltos en sus abrigos cruzaban corriendo. Todo cuando tenía dentro de sí algo de vida huía del chubasco, en busca de un lugar donde refugiarse. Por doquiera, tanto entre los hombres como entre los animales, manifestábase la angustia entre la explosión de los elementos. Únicamente aquella piltrafa humana estaba derrumbada, inmóvil en el banco. Ya le dije que aquel hombre tenía el mágico poder de exteriorizar plásticamente, con movimientos y gestos, todos sus estados interiores. Nada, sin embargo, absolutamente nada sobre la tierra podría expresar de manera tan conmovedora la desesperación, el abandono absoluto de sí mismo y la apariencia de la muerte con aquella inmovilidad, con aquel estado inerte, inanimado, bajo la terrible lluvia, con aquella fatiga demasiado extrema para permitirle levantarse y dar los pocos pasos que le separaban de un techo protector, con aquella definitiva indiferencia hacia la propia vida.